la Media, desde la invasión islámica a la batalla de Navas de Tolosa, 711 a 1212, y en el aspecto jurídico, en cuanto al derecho, época de variedad jurídica, hubo 3 derechos vigentes, ¿no? En esta época, un derecho territorial, un derecho local o municipal, un derecho personal o de grupos sociales. Estamos terminando de estudiar el derecho territorial, que es el derecho que rige en todo un reino a todos sus habitantes, el de más amplia vigencia. Hemos visto el derecho territorial en el reino de Asturias-León, y vamos a estudiar ahora el derecho territorial en el reino de Castilla, ¿no? Derecho territorial en el reino de Castilla en la Alta Edad Media. Durante la Alta Edad Media. A ver, lo primero que hay que recordar es que Castilla en sus inicios era un condado, ¿no? Un condado dependiente del rey de Asturias-León. Castilla era una provincia, un condado dependiente del rey de Asturias-León, y en esa época, recordemos, cuando fue un condado dependiente, hasta el año 920 aproximadamente, el conde de Castilla lo nombraba el rey de Asturias, ¿no? Obviamente en esa época, ¿no? En esa época de dependencia, ¿no? En Castilla también había una, ¿cómo decirlo?, una sujeción, una dependencia política, pero también jurídica. O sea, Castilla depende de Asturias-León en lo político, pero también en lo jurídico. En otras palabras, en Castilla van a regir las leyes de Asturias-León. En Castilla se aplican las leyes, las normas legales de Asturias-León, durante la época del condado dependiente. Por ejemplo, en Castilla se aplicó en esa época, rigió en esa época en Castilla el libro de los jueces. El Liber Judiciorum o libro de los jueces se aplicaba también en Castilla, que era un texto leonés, ¿no? Astur-leonés, rigido en Asturias-León, también en Castilla, ¿no? Ahora, en el año 920, según la tradición, se produce la independencia castellana. Castilla se independiza de Asturias-León. Se independiza de Asturias-León y va a tener su propio gobierno, su propio conde, ¿no? ¿Se acuerdan? Elegido por los castellanos. ¿Se acuerdan? Fernán González, primer conde de Castilla. Bueno, en ese momento, cuando Castilla pasa a ser un condado independiente, ¿no es cierto? Independiente, con Fernán González, primer conde elegido, ¿no es cierto?, en Castilla, se produce también lo que podríamos llamar su independencia jurídica. Castilla se independiza, comienza a independizar jurídicamente. O sea, Castilla va a tener su propio derecho territorial. Castilla va a crear su propio derecho territorial distinto al de Asturias-León. Y ese derecho territorial castellano se consolida, adquiere más fuerza, digamos, cuando ya Castilla es un reino. Cuando Castilla ya es un reino, un estado en forma, con su propio monarca, obviamente que se fortalece ese derecho territorial propiamente castellano. Por ejemplo, sabemos que poquito después de la elección de Fernán González, algunos dicen el mismo año, pero muy cerca de la elección de Fernán González, poco después de que es elegido el conde Fernán González, tuvo lugar en Castilla un hecho que tiene importancia jurídica. Ese hecho, que tiene gran importancia en la historia jurídica de Castilla, es lo que se llama la quema del Liber. La quema del Liber. ¿Qué es esto de la quema del Liber? Que se habría producido poquito después de la elección de Fernán González.
lo que habría ocurrido, en ese año 920, muy cerca de esa fecha, después de que es elegido el conde, Fernán González, es que los castellanos, los municipios de Castilla, en una especie de ceremonia o acto solemne, habrían quemado el Liber, ¿no? Públicamente. Ahora esto hay que entenderlo muy bien, ¿eh? Esta quema del Liber, que habría tenido lugar cerca de Burgos, en Burgos, ¿no? No es un acto, ¿cómo decirlo?, de rechazo al Liber. De hecho, el Liber se va a seguir usando en Castilla después, se traduce al castellano, en fin, ¿no? No es que rechacen el texto, sino que en ese momento el Liber, que aún estaba en latín, ¿no?, era visto por los castellanos, era entendido como un texto extranjero. Lo veían como un texto foráneo del rey de Asturias, ¿no?, impuesto por el rey de Asturias. Entonces, la quema del Liber tiene más bien el sentido de marcar más la independencia. Pero no es un rechazo al texto. No es que el texto sea malo, digamos, o que no sirva. No es lo que pasó con el borrador este de... No, por Dios, salió para atrás, ¿no? Ahí hay otra cosa, ¿no? Esa memoria está bien. Da lo mismo que cada uno haya votado, pero ahí claramente hay un rechazo al texto. Sí. Aquí no es que se rechace el texto, sino que el texto es visto como una bandera, como un símbolo de un país extranjero del que quieren independizarse. Claro. Esa es la idea, ¿no? Así que entendamos bien lo que significó la quema del Liber, ¿no? Que se habría producido poquito después, ¿no es cierto?, de la elección de Fernán González. Y ese hecho da origen a este derecho castellano territorial propio. Ese hecho es el que da origen a un derecho territorial distinto que vamos a estudiar, que es el que se creó en el condado independiente y en el reino de Castilla. Ahora, durante el condado independiente y por supuesto ya durante el reino de Castilla, ¿no? Este derecho territorial castellano va a recibir el nombre de fuero de albedrío. Se le conoce como fuero de albedrío. Fuero de albedrío es el nombre entonces que se le da al derecho territorial de Castilla a partir de la elección de Fernán González, ¿no es cierto? Por favor, ahí el pasito. Fuero de albedrío. El conde, ya deberían recordarse. ¿Cómo se llama el conde? Fernán González. Fernán González. Chuta. Fernando. Fernán, no Fernando. ¿Por qué Fernán? Bueno, es la abreviatura de Fernán. ¿Pero es Fernán? Fernán. Fernando. El mismo nombre, pero que se usaba en esa época así. No sé si es Fernán, si es Fernán. ¿Cómo? O sea, se abreviaba ya. Se usaba así. A los Fernandos le decían Fernán. Incluso oficialmente. Entonces él se llamaba Fernando, pero se le Fernán decía... González, hoy día se llamaría Fernando González. Ya entendí, ya entendí. Fernando. Igual que el tequista. Entonces Sí. nosotros lo que hicimos fue alargarlo un poco. Sí, el idioma da origen a veces a palabras que van cambiando. Ya la misma entendí, ya palabra. Listo. No sé por qué Fernando me suena como férreo, loco. Es como de férreo. Yo lo escucho como A ver, los Fernando. dos que están Fernán ahí. Puede ser. Fernando. Fernando Flo. Ajá. Me voy. El fuero de albedrío. ¿En qué consiste este derecho territorial castellano? ¿No es cierto? ¿Cuáles son sus características? ¿En qué es distinto al de Asturias-León? ¿No? ¿Qué es lo que es el fuero de albedrío? Es el nombre que se da al derecho territorial de Castilla desde la independencia. Y sobre todo cuando ya es un reino. ¿En qué consiste? Podríamos decir que el fuero de albedrío fue un sistema de derecho territorial, un sistema de derecho territorial donde los jueces, los tribunales de justicia, resuelven los pleitos, resuelven los conflictos jurídicos, los pleitos,
utilizando como base de la sentencia, utilizando como fundamento, como base de una sentencia, en primer lugar la costumbre que es el derecho no escrito, la costumbre que en algunos textos ustedes la van a encontrar en esa época con el nombre de usus terrae, costumbre en el fondo. Usus terrae, expresión latina, ¿ya? Quiere decir uso de la tierra. La palabra tierra en la época medieval es sinónimo de lugar, ¿ya? O sea, es el derecho de cada lugar. Usus, los usos reiterados en el tiempo que constituyen norma. Costumbre. También sinónimo usus terrae. Una consulta, ¿por qué el Reino de Castilla decidió usar el usus terrae sabiendo que ya la costumbre había sido escrita y pasada al libre judicial en sí? Es como, ¿cuál es Cuidado, que el liber, si bien menciona la costumbre, no la prohíbe, pero la limita mucho. Y por lo tanto, en el liber, la costumbre solo se puede usar cuando no hay ley. Y entonces, ¿qué ocurrió? De hecho, fue una de las causas por las que el liber fue rechazado. En Castilla la costumbre es muy fuerte, porque los castellanos, desde que se crea Castilla, no usamos la misma palabra, están habituados a utilizar el derecho no escrito. Entonces, ¿por qué quemaron el liber? Primero, porque no les permitía usar sus costumbres. Ah, ya está. ¿Ya? Es una de las razones. Que en Castilla tiene mucha fuerza. Para un castellano no había nada más injusto que ser juzgado por un derecho distinto a la costumbre de su tierra. Usus terrae, primer elemento que usan los jueces castellanos como base de un fallo. Otro elemento que utilizan los jueces en Castilla como base de la sentencia son los precedentes judiciales. Precedentes, con C, precedentes judiciales, es decir, sentencias anteriores. Sentencias anteriores. Sentencias judiciales ya dictadas que se pueden usar como base de otros fallos. Aquí, entre paréntesis, anoten ahí que es un trabajo de analogía. Analogía que lo usan los jueces mucho hoy día, ¿no? ¿Qué quiere decir el trabajo analógico? Quiere decir que se aplica la misma decisión si los hechos son análogos, son similares. ¿Ya? Si los hechos son parecidos o análogos, el juez usa la misma decisión que está en un fallo anterior, que sirve de base a la nueva sentencia. Que los jueces usan mucho. Si los hechos coinciden, se puede usar la misma solución. Hoy en día hay un programa que hace eso. Sí. Las Cortes tienen un programa. Las Cortes tienen un programa, efectivamente, porque dentro de la formación de los jueces todas estas cosas se enseñan, ¿no? Entonces los jueces tienen que tomar la norma, por supuesto, pero adaptarla a los hechos. Y si los hechos coinciden, aunque no sean exactos, pero si en esencia son similares, se puede aplicar la misma norma. Entonces, ¿cuál es el trabajo del juez? A través de las pruebas, demostrar, llegar a la convicción de que los hechos son similares a casos anteriores. Y en el fondo es eso. Entonces, un primer elemento que usan los jueces en Castilla es la costumbre, usus terrae, derecho no escrito del lugar o que se acostumbra a utilizar frecuentemente en el lugar, y por otro lado los precedentes judiciales, que son fallos anteriores relativos a los mismos hechos sobre los que ya se juzgó, digamos, ¿no? Y el otro elemento que usan los jueces en Castilla como base de la sentencia es lo que algunos autores llaman principios de justicia y equidad natural. Principios de justicia y equidad natural. Esto hay que aterrizarlo para entenderlo, ¿no? Es algo bastante concreto. Pero ¿a qué se refieren cuando hablan de principios de justicia y equidad natural? A la ley natural, a los derechos naturales. No sé si han visto en algún ramo el concepto de ley natural o derecho natural. Sí. Bueno, si lo tomamos y lo aplicamos ya, acercándolo a la práctica, en esa época, bueno, la ley natural son los derechos que tiene todo ser humano desde que nace, ¿no? Que están en nuestra naturaleza, son anteriores al Estado, ¿no? Y el Estado los reconoce, porque no los cree el Estado. Anterior al Estado. Como el ser humano nace libre, la libertad es un derecho natural. Entonces, ahí tenemos un ejemplo. La propiedad, la libertad, el respeto a la vida, pues, todos esos derechos naturales
el juez cuando dicta un fallo tiene que protegerlos. ¿Ya? La sentencia no puede ir contra esos derechos naturales o leyes naturales, que es otro criterio, otra base, ¿no?, del fallo. Vista la ley natural como norma ya, norma. Libertad, propiedad, derecho a la vida, ¿no? Todos nacemos, ¿no es cierto?, con una tendencia natural, porque está en nuestra naturaleza, a valorar la vida propia y ajena, ¿no? Y todos entendemos que es un acto malo, contrario a la naturaleza, quitarle la vida a otro ser humano. Eso lo entendemos sin ir a la universidad. ¿Por qué? Porque está en nuestra naturaleza. Eso es la ley natural. Ya. Tema muy interesante, porque además de cada derecho natural derivan leyes positivas. Claro. Y la ley positiva, para ser justa, tiene que estar de acuerdo con la ley natural, porque si no sería injusta. Y en la Edad Media ya había mecanismos para atacar las leyes injustas, que son aquellas que van contra la ley natural. O sea, el fallo sería injusto si se resuelve contra estos derechos naturales y podría objetarse la sentencia. Ahí están los elementos, ¿no?, de base de un fallo en el fuero de albedrío, en Castilla. Estos fallos que se dictan en Castilla en el fuero de albedrío, estas sentencias, basadas en la costumbre, en los precedentes judiciales, la equidad natural o ley natural, recibían el nombre de fazañas. Las fazañas. Fazañas. Entonces, una fazaña es una sentencia dictada por un tribunal en Castilla en la época alto medieval, sobre todo, donde el fundamento de la sentencia es la costumbre, los principios de justicia y equidad natural y la jurisprudencia. Fazañas. Estas fazañas tienen o tenían una doble importancia. ¿Por qué se habla de una doble importancia de la fazaña como resolución, como sentencia? Porque cada fazaña es importante primero porque resuelve un conflicto jurídico, un juicio. No sé si le han enseñado los procesalistas, conflicto de relevancia jurídica, eso es un juicio. Entonces, todo conflicto de relevancia jurídica es resuelto por una fazaña, una sentencia. Y ese es uno de los fines del derecho. Resolver los conflictos jurídicos por sentencia, en un tribunal imparcial, ¿no es cierto?, manteniendo la paz social. Para eso están estudiando ustedes. Así como los médicos estudian para salvarle la vida a las personas, ¿no? Ustedes estudian para que los conflictos jurídicos se resuelvan por un fallo, por un tribunal imparcial, de acuerdo con las reglas del debido proceso, porque esa es la única manera que haya paz social. No podemos andar por la calle persiguiéndonos para hacernos justicia, ¿no? Claro. Porque si pasa eso, no hay paz social, no hay sociedad. Claro. Entonces ustedes estudian para eso, sean abogados, sean jueces, nunca se olviden de eso, ¿no? Que es una carrera muy bonita y detrás de todo abogado está ese objetivo, ¿no? Y la fazaña cumple con eso. Mantener la paz social. Sin paz social no hay sociedad, se destruye la sociedad. Estamos viendo el tiempo de esto que está quedando bastante claro, ¿no? Mm. Cuando en un concierto hay el que no compró la entrada en el chat, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo? Está rompiendo la paz social. Y eso es un delito. Un delito y los delitos hay que castigarlos, pero castigarlos a través de un proceso, con una sentencia, con la pena que sea justa. Porque de lo contrario, si eso no se hace, bueno, volvemos a la jungla, ¿no? Claro. Voy a la jungla, se me Porque los animalitos, el sacate se llama Sí, Chile. la idea es muy fuerte. Charles Darwin. Pero nosotros Charles Darwin. Charles Darwin entrando al chat. o sea, cada organización social tiene sus reglas. El reino animal tiene la suya, nosotros no estamos en el animal, entonces tenemos que tener otra regla. Ujú. En el reino animal el león se come el antílope, ya eso fuera terrible. Pero la ley natural de ellos, la ley natural nuestra es otra. Respetar la vida, no sé, El profe se come la luz. Igual sí. Entonces, ¿por qué es importante la fazaña? Primero, porque resuelve un conflicto de relevancia jurídica, un conflicto entre partes, manteniendo la paz social, ¿ya? Que es un objetivo fundamental del derecho. Para eso estamos estudiando. Pero por otro lado, la fazaña es una norma. Es norma. ¿Qué quiere decir eso?
como es norma, se puede volver a usar como base de otro fallo. Si los hechos son similares, se puede usar esa fazaña como base de otra sentencia, en otro juicio, en otro pleito, si los hechos son análogos, similares. O sea, la fazaña, en segundo lugar, es norma jurídica, que puede servir de base a otra sentencia si los hechos son similares en el caso. Y es ahí cuando la fazaña es vista como norma, cuando la fazaña la vemos como una norma, es ahí cuando la fazaña adquiere importancia en cuanto a que era necesario recopilarlas, ¿no? Era útil, era conveniente guardar las fazañas, ¿no? Recopilarlas, ordenarlas, por ejemplo, por materia, qué sé yo, todas las fazañas en materia de derecho de familia, todas las fazañas en materia penal, ¿no? ¿Su apellido? Muñoz, profe, que me tengo que ir. Muñoz, Muñoz, ya, listo. gracias, profe. Ya. Acuérdenme. Todas las fazañas entonces se pueden ordenar por materia, a veces incluso por un criterio un poquito más preciso, qué sé yo, todas las fazañas en materia de delitos contra la propiedad. Ya. Y eso se hizo en Castilla. ¿Por qué? Porque se podían volver a usar en otros juicios. Y hubo muchas recopilaciones de fazañas, de sentencias. Entonces, los precedentes de las sentencias judiciales se decían fazañas también. En esa época sí. Ahora hablamos de sentencias. Bueno, esto se hace hoy día, ¿no? Ustedes saben que los abogados trabajamos con bases de datos. Bueno, las bases de datos son las leyes, la Constitución, las leyes, las resoluciones, está todo. Pero varias universidades y otros organismos, la Corte Suprema, tienen una base de datos de sentencias. ¿Por qué? Porque se pueden usar de nuevo y sirven para estudiar derecho. Ahora hay una aplicación. Como Sí, de- hay varias, ¿no? Sí. Yo trabajo con mis Ciencia alumnos, por artificial, ejemplo, los memoristas, en derecho indígena chileno. Las memorias tienen que referirse, por ejemplo, a algún tema de la legislación indígena, pero siempre tienen que ver la jurisprudencia vigente en la materia, ¿no? Claro. Si queremos saber, por ejemplo, cómo se liquidó una comunidad indígena, bueno, veamos la jurisprudencia de la Corte en los últimos 10 años. Y esas sentencias están ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque sirven para resolver otros casos similares. Bueno, en Castilla, estas fazañas se recopilaron, ¿no? Hubo varias recopilaciones. Yo voy a mencionar 2 recopilaciones de fazañas y otras, ¿no? 2 que son importantes porque además se aplicaron en América. Fueron usadas en América por los tribunales indianos, como normas. ¿Cuáles son las que vamos a destacar? En primer lugar, una importante recopilación de fazañas se conoce con el nombre de Libro de los Fueros de Castilla. El Libro de los Fueros de Castilla, que es del siglo XIII. Libro de los Fueros de Castilla, siglo XIII. Y la otra recopilación de fazañas muy importante, muy utilizada en América, fue el Fuero Viejo de Castilla. El Fuero Viejo de Castilla, que es del siglo XIV. Ahí tenemos 2 ejemplos de recopilaciones de fazañas utilizadas en Castilla, pero luego en el derecho indiano aquí en América, como ya vamos a ver. El libro viejo, ¿Sí, dígame? ¿Cuál era la segunda recopilación? El Fuero El Viejo Fuero de Viejo de Castilla, siglo XIV. era la misma pregunta. Perfecto. Fuero Viejo de Castilla del siglo XIV, ¿no? En esto consiste básicamente el derecho territorial castellano en la Alta Edad Media. ¿Ya? Fuero de albedrío. Gran importancia de la costumbre, jurisprudencia, principios de justicia y equidad natural, ¿no? Por eso algunos autores, cuando hablan de Castilla en la Alta Edad Media, usan a veces el nombre, lo denominan el país sin leyes. Es un eufemismo en realidad porque no es enteramente cierto, porque en Castilla también había leyes, por supuesto, pero lo que quieren decir con eso, país sin leyes, es que en Castilla tienen la misma fuerza que la ley, o a veces más que la ley, esta fuerza. ¿Ya? Tiene tanta fuerza como la ley, la jurisprudencia, la costumbre y los principios de justicia y equidad natural. ¿Ya? Castilla, país sin leyes, ¿no? Una forma de destacar la idea.
¿Cómo, profesor? Disculpa, me perdí. Que no es un eufemismo al decir que Castilla es un país sin ley. Sino Es un eufemismo, sí. Ah, sí. Porque en el fondo lo que se quiere decir es otra cosa, ¿no? Y lo que se quiere decir es que en Castilla la ley tiene menos importancia que otras fuentes del derecho. Que otras fuentes del derecho. Bien, recapitulemos. Hemos estudiado el derecho territorial en Asturias-León y en el Reino de Castilla en la Alta Edad Media. El segundo tipo de derecho en la Alta Edad Media, época de variedad jurídica, el segundo tipo de derecho es el derecho local o municipal. Derecho local o municipal. Vamos a estudiar entonces el derecho local o municipal, segundo tipo de derecho en la Alta Edad Media, siguiendo el orden que ustedes tienen ahí en su apunte. Sí, no. Derecho local o municipal. A ver, lo primero es explicar qué es lo que era el derecho local o municipal, en qué consiste, que es distinto, ¿no es cierto?, al territorial. Y el derecho local o municipal, en el fondo, estaba formado, constituido por normas jurídicas de menor alcance, de vigencia más restringida. ¿Qué quiero decir con esto? Que son normas jurídicas que no rigen en todo el reino. Es distinto al territorial. El derecho territorial rige en todo el reino, a todos sus habitantes, ¿se acuerdan? ¿No? Sean nobles o no nobles. El derecho local no, es otra cosa. Son normas jurídicas de vigencia menor que rigen en una ciudad o municipio, ¿no? Su ámbito geográfico es mucho menor. La ciudad o municipio. Equivalen hoy día a lo que es el derecho municipal, ¿no? Ustedes saben, existe una normativa municipal, las ordenanzas municipales, cada municipio, institución de origen hispánico, ¿no?, tiene sus ordenanzas de tránsito, de aseo, ¿no?, y a veces ordenanzas especiales, ¿no?, resoluciones. Las normas de los municipios, y hoy día, antes era parecido, son de menor rango, tienen que estar de acuerdo con las leyes, ¿no? Y quien controla eso es la Contraloría General de la República. O sea, los municipios pueden dictar resoluciones, pueden dictar ordenanzas, ¿no?, pero siempre tienen que estar de acuerdo con la Ley Orgánica Municipal Superior. Si eso no es así, la Contraloría no va a tomar razón. Tomar razón quiere decir autorizar que se aplique. Y la va a devolver, ¿no? Y no va a poder utilizarse. Algo así eran las normas municipales. Son normas de menor jerarquía, rigen en una ciudad o municipio, ¿no? Las dicta el municipio normalmente, ya vamos a ver cuáles son. Es importante entender estas cosas bien, ¿eh? Ahí estaba recién formando, pero esto lo hago ahora, no, tengo un departamento fuera de Santiago, entonces hay una comunidad ahí, los edificios tienen comunidades, y tenemos un edificio que está en la costa. ¿Conocen estos ascensores funiculares? Sí, Son ¿Cómo? bonitos, pero los funiculares. No sé dan qué. más gasto, porque Como con la humedad hay se que tener deteriora. canchita así con la gente ahí. Acaban de dictar Eso fue una funicular. nueva ley Pero este es un carrito. ¿cachai? Está bien. Que se va ahí. para los ascensores. Tiene como 2 años. Entonces se aplica en todos lados, pero hay una norma especial para estos funiculares que están al aire libre. Entonces, con el aire marino y todo, las mantenciones son mucho más seguidas. Y Sí, entonces ahora El óxido. la Contraloría le instruyó a todos los municipios, costeros básicamente, o donde hay estos que dicten una ordenanza o resoluciones para regular el uso de esta cuestión. Y ya lo hicieron. Y se pusieron mucho más exigentes. Entonces, me acordé y fueron al edificio, y el edificio lo tenemos muy bien allá. Pero el funicular tenía un par de detalles. Ahora exigen un freno especial, las puertas tienen que tener unos vidrios a cierta altura, no hay que... Bueno, y fue el inspector y dijo, esto no cumple, y hay un
un sumario, en realidad ninguno cumple en la zona. Y entonces me pidieron los asesores y les dije, tengo que hacer esto. Entonces tenemos un comité, hay una persona, uno que es ingeniero, que contrató la empresa que va a hacer certificadas, hacer todas las reglas, sale carísimo. Y hoy día me llegó por correo y yo le dije, todo esto tiene que mandarlo a los juzgados para que no nos sancionen, para que el juez esté informado. Yo lo conozco, no podía hablar con él. Y entonces hoy día el tribunal dijo, está todo bien, pero tiene que ajustarse a la resolución número tanto que dictó la Municipalidad de Concón esta fecha. Y esa resolución lo que dice es que mientras los trabajos no están terminados, el ascensor no puede funcionar. Y les dije, inmediatamente paran el ascensor, le informan al juez, el administrador tiene que hacer una circular, mandarla por correo, esa copia tiene que ir al juzgado, y el que haga la reparación del ascensor tiene que estar certificado y tiene que colocar un papel ahí en el ascensor que se está reparando y que está cumpliendo con todo lo que exige. Mucho proceso. Y si no, la multa, fíjate, la multa después, los municipios los jueces de policía local están facultados para multar a las comunidades que tienen los ascensores funcionando irregularmente con no sé cuántas UTM son. Sacamos la cuenta que eran como 6 millones de pesos la multa solo por este problema. O sea, puede llegar a esa suma. Pero Lo que estamos tratando de hacer, lo estoy asesorando, es que le informen todo lo que se está haciendo al tribunal. Que no es poco y el ascensor claro, está en el edificio. para que no apliquen la El multa. ascensor está en el edificio. ¿Cuál es El arreglo no les digo cuánto es, pero si más encima nos cobran la No, multa y parece que ya no se puede. quedamos mal. Y eso pasa en todos los edificios costeros, digamos. ¿no? Claro. Vamos allá. Estoy en Concón. Yo Hace soy- poco yo mandé el correo, le dije, hoy día, Yo no entiendo ahora cómo paren la pasa cosa. el- Y peguen la cuestión ahí. No entiendo cómo pasa el funicular. Y el juez dio plazo 5 días. 5 días tiene que estar todos esos certificados Eso colocados y la reparación se pone un poco más, pero mientras no se certifique, no puede volver a funcionar. Claro. A mí no hemos hecho, yo el piso 6, pero hay un amigo mío está en el 13, le digo, mira, no. Pero no entiendo, ¿el ascensor está en el edificio o está fuera del edificio? Está en el edificio, pero los funiculares, no sé si se han fijado, ¿no? Son Es que no sé qué- ascensores de esos de edificios de escala, se van por fuera. Es que no sé qué. Calmado, ¿tenéis el Google El paraíso abierto? está lleno. Mira, busca ahí funicular. A ver, eso qué. Ah, no sabe lo que es un funicular. No. Bueno, esa es una norma municipal, una Ahí ordenanza está. municipal. ¿Cachai? ¿Ah, ¿lo Eso. viste? ¿Qué es eso? Sí, ¿Eso está en el Sí, po. cerro? sí. Sí, Es lo que más pasa es que hay chiquitito. edificios que están construidos así como en escala, entonces el ascensor va por el lado, no va por dentro. Es muy bonito porque uno se sube y se ve todo, pero hay que mantenerlo. Y la mantención ahí con la costa y todo eso, o sea, rápido. No, esos ascensores, el Qué problema raro. que tienen es que la mantención hay que hacerla todos los meses Mm. y la parte de evitarle el óxido, todo esto. Norma municipal, la de Funicular. ¿Lo pagan ustedes? O sea, las comunidades pagan los gastos comunes. Diablo. El ítem más caro es el ascensor. ¿Y yo me tiraré con A la playa que yo voy paso lo mismo. Entonces ahora hay normas muy estrictas, ¿por qué? ¿Por qué la norma es estricta? Porque hubo accidentes, los ascensores de los edificios también los mantenían muy mal, ¿no? Y el principal costo que tiene un edificio. Ahora, esto para que te entretenga, ¿no? Entretenido. ¿Sí? ¿Por qué? Pero les cuento cómo terminó el... Aprendiste lo que Yo es aprendí funicular. lo la que- multa, ¿no? Yo aprendí lo que es un funicular. Aprendiste. Y está regulado por norma especial. Dentro de la ley de ascensores hay una norma especial sobre los funiculares, que es un tipo de ascensor distinto, que tiene normas distintas, más exigentes porque se detendrá más. Claro. Está la intemperie. A ver, este derecho local o municipal es un derecho inicialmente no escrito, basado en la costumbre, primera característica, ¿no? Era un derecho consuetudinario no escrito. Y la otra característica es que, a diferencia del derecho territorial, existen muchos derechos locales distintos, ¿no? Dentro de un reino. Existían muchos derechos locales diferentes dentro de un reino, dentro de un estado. Para que tengan una idea, solo en los territorios del reino de Castilla y León, porque después se unen en un solo reino, en los territorios de Castilla y León, la investigación jurídica ha demostrado
que hubo en la Edad Media más de 1000 derechos locales distintos. Solo en los territorios de Castilla y León, que en el fondo es buena parte de España, Y había 1000 pueblos. claro, hubo 1000 lugares con rango de municipio que tuvieron su propio derecho local. Eso da una idea de la cantidad de derechos locales, a diferencia del territorial, que es uno solo, por reino o por estado. Ahora, este derecho local, que inicialmente es consuetudinario, ¿no es cierto? Consuetudinario, basado en la costumbre. Con el paso del tiempo, con el paso de los años, este derecho local no escrito se va a ir escriturando, ¿no? Se va a poner por escrito en una serie de documentos que ahora vamos a estudiar. La razón de que el derecho local se escriture, en general los autores dicen que es una razón de certeza o seguridad jurídica. Certeza o seguridad jurídica, me explico. Es fácil entender que los vecinos de un lugar, las personas de un lugar se sentían más seguras si sus derechos, sus garantías, aparecían en un documento que ellos podían ver y exigir. Entonces, gradualmente, este derecho que no estaba escrito se va escriturando para dar más seguridad, más certeza jurídica respecto de los derechos que tienen los vecinos y los habitantes de un lugar frente a la autoridad, por ejemplo. Y eso lleva a la escrituración. A la escrituración. ¿Cuándo comienza a escriturarse el derecho local? Más o menos a partir del siglo IX después de Cristo. ¿Cuándo comienza a escriturarse el derecho local? Aproximadamente a partir del siglo IX después de Cristo. Estamos hablando más o menos del año 800 después de Cristo. A partir del año 800 después de Cristo aparecen ya los documentos que contienen el derecho local o municipal. Estos documentos que van a contener el derecho local o municipal son de dos tipos. Vamos a estudiar los dos tipos de documentos que contenían el derecho local ya escriturado. En primer lugar, las cartas pueblas, también llamadas cartas de población, cartas pueblas o cartas de población. Y el segundo documento de derecho local son los fueros municipales. Los fueros municipales, también llamados fueros locales. Fueros municipales o fueros locales. Cartas pueblas o cartas de población. Y los fueros locales o municipales, en ese orden los vamos a estudiar. Primero las cartas pueblas, luego los fueros. Esta materia la vamos a ver en clase, pero vamos a usar como apoyo a la clase también, y esta es la última tarea que van a hacer con Merelo, el libro de Merelo. ¿A mí se acaba el libro de Merelo? Oh. Así que le dicen, el capítulo 5 de Merelo. Merelo trata esta materia de las cartas pueblas y fueros en las páginas 141 a 154, me parece. 141 a 154, ya les voy a indicar qué es lo que tienen que leer de ahí. Sobre cartas pueblas y fueros. Ítalo Merelo, Historia del Derecho, texto que ya conocen. Esos son los elementos de la escrituración de la... Estos son los documentos donde el derecho local se escrituró, que tenemos que estudiarlos por separado. Primero las cartas pueblas y luego los fueros. Y lo que diremos en clase, ya les voy a explicar, lo van a complementar leyendo las páginas 141 a 154 de Ítalo Merelo, Historia del Derecho, capítulo 5, que es el último capítulo del libro. Ya. A ver, vamos a comenzar por las cartas pueblas. Cartas pueblas o cartas de población. Primer documento de derecho local, entonces, las cartas pueblas o cartas de población. Podríamos decir que las cartas pueblas
eran documentos emanados, surgidos de la autoridad política, documentos que emanaban de la autoridad política de la época, llámese rey, llámese conde, documentos que emanan, nacen de la autoridad política, conde o rey, ¿no? Para incentivar la repoblación, de un lugar reconquistado. Incentivar la repoblación de un lugar que ha sido reconquistado. No nos olvidemos que en esta época, época medieval, los cristianos de España hacen un esfuerzo enorme, ¿no?, por recuperar los territorios que el Islam les arrebató, ¿no? Eso se llama reconquista, ¿no? Se va reconquistando el territorio, ¿no?, que los musulmanes ocuparon. Recuerden que los musulmanes ocuparon más de la mitad de España, ¿no?, casi 2/3 de la península al comienzo. Hasta Toledo, ¿se acuerdan que había en manos de los musulmanes? Bueno, ese proceso lento, difícil, ¿no es cierto?, de reconquista, permitió ir recuperando territorio. Pero no bastaba con lo que podríamos llamar el elemento militar. O sea, no bastaba con recuperar el territorio militarmente, ¿no? Es el primer paso. Era necesario, para asegurar la soberanía, para no perderlo, ¿no?, que además del ejército, de las tropas, de los soldados, llegaran ahí familias cristianas a vivir al lugar. Había que repoblarlo con familias cristianas, padres, niños, ¿no es cierto?, que deben vivir permanentemente en ese lugar que se ha recuperado. Porque no bastaba con la acción militar, porque los musulmanes podían volver al lugar e intentar recuperarlo. Entonces, era mucho más seguro, conservar el territorio si ya ahí había población civil y delante de la población civil una línea militar. Y ahí estaba el punto, el problema, porque costaba mucho. Hoy día igual. Entonces, hay procesos hoy día donde los estados ofrecen beneficios para ir a vivir a zonas extremas, ¿no? La colonización, ¿no? Hay una ley vigente ahora o dos, pero bien lejos ahora. Antes hubo una ICEN, ustedes que son jóvenes. Creo que en la región de Magallanes hay programas de bienes nacionales donde otorgan propiedad cuando una persona se establece por 5 años lo menos. Eso sí, tiene que trabajar en el lugar o construir casa. Claro, ir a ver el lugar primero. Bien allá, bien. ¿No? Eso lo hacen los estados cuando necesitan ocupar un lugar con población nacional, ¿no? Bueno, eso es lo que hacían en esa época con las cartas Puebla. La carta Puebla, en el fondo, lo que hace es incentivar la repoblación, otorgar beneficio a los repobladores. ¿Por qué beneficio? Porque era difícil, ¿no es cierto?, convencer a un padre de familia que se trasladara a vivir ahí, era peligroso. ¿Cómo lograr que un padre de familia con sus hijos decidiera ir a vivir a ese lugar? La única manera, otorgarle privilegios, beneficios, exenciones, ¿no? Y eso es lo que va a otorgar la Carta Puebla. Los privilegios que van a tener los repobladores si se establecen en el lugar reconquistado. Ahora, lo mejor para entender las Cartas Puebla es estudiar alguna de ellas, porque son muy similares. En clase vamos a usar como ejemplo de las Cartas Puebla, la Carta Puebla más antigua que se conoce en territorios castellanos, ¿no? Es una Carta Puebla, la más antigua conocida hasta el momento, es una Carta Puebla del año 824 después de Cristo. Fíjense, estamos hablando de casi 1200 años atrás. 824 después de Cristo. Esta Carta Puebla se conoce como la Carta Puebla para repoblar Brañosera. Brañosera, que es un lugar que había sido recuperado en el norte de Castilla. Brañosera. Y esta Carta Puebla la redactó el entonces conde de Castilla, don Nuño Núñez.
En algunos libros aparece como Munio, ¿ya? Pero el nombre es Nuño Núñez. ¿Qué significa Nuño? Núñez, perdón. Hijo de Nuño. Hijo de Núñez. Su padre era... Qué casualidad. Nuño. Entonces Nuño Núñez dicta esta carta a Puebla para un lugar que él había recuperado, ¿no es cierto?, Brañosera, y lograr que familias cristianas vayan a vivir a Brañosera, ¿no? 824 después de Cristo. Vamos a estudiar este documento porque se parece mucho a los que van a venir después. Es muy similar a las otras cartas Puebla. Y lo que vamos a hacer es revisar su contenido, brevemente, ¿sí?, lo más importante. Y lo primero que hay que decir es que esta carta Puebla comienza con una especie de, ¿cómo decirlo?, una cláusula general, así, introductoria, ¿no?, donde el conde explica por qué ha dictado el documento, para qué redactó el documento, y sus características más generales, ¿no? Así comienza, con una especie de explicación de por qué se ha elaborado la Carta Puebla o para qué. Y en esa primera parte dice la Carta Puebla para Brañosera, ¿no?, dice que esta Carta Puebla se ha redactado para 5 campesinos y sus familias. Están los nombres, no me acuerdo en eso, ¿no? Los nombres bien antiguos, ¿no? Dije que están los dos, varios. 5 campesinos y sus familias que se han comprometido con el conde de Castilla a ir a vivir a Brañosera. Entonces dice, redactado este documento para estas 5 familias, ¿no es cierto?, que se han comprometido con el conde de Castilla a ir a vivir a Brañosera, ¿no? Y dice que se les van a otorgar una serie de beneficios desde el momento que se establezcan ahí, ¿no? Cuando estén en el lugar van a poder acceder a una serie de beneficios, que ya les voy a explicar cuáles son. Pero también agrega en esta parte inicial, la Carta Puebla, agrega que pueden ir a Brañosera otras familias también. Pueden ir otras familias, además de las 5 iniciales, siempre que estén autorizados por el conde, mientras dure la repoblación. O sea, el documento queda abierto. También pueden ir a vivir a Brañosera, y de acuerdo con esta Carta Puebla, otras familias que el conde autorice, mientras se esté llevando adelante la repoblación. Proceso que más o menos duraba, para que ustedes tengan una idea, según la costumbre de la época, entre 4 y 5 años. O sea, ¿cuánto demora un lugar en repoblarse y consolidarse? Más o menos 4 o 5 años. Es lo que la costumbre de la época más o menos establece. Si otra familia sin la autorización del conde iba, no contaba con los... No pueden vivir ahí, sino los que el conde autorizó, sean estas 5 familias que están ahí señaladas, o las que lleguen con autorización del conde. O sea, que no se Porque puede- zona de repoblación es una zona controlada por la autoridad política. Hay fuerza militar, se organiza de acuerdo con ciertas normas especiales y eso se regula por esas normas. Claro. Imagínate tener A ver, vamos a hacer lo vecinos siguiente. Imagínate tener 4 Ya, vecinos. vamos a hacer lo siguiente. Anoten como subtítulo: beneficios que otorga la Carta Puebla de Brañosera. Beneficios, privilegios que otorga la Carta Puebla de Brañosera. Beneficios, privilegios que otorgaba la Carta Puebla de Brañosera. Eso lo vamos a dejar pendiente y voy a pasar la lista. Beneficios, privilegios que otorgaba la Carta Puebla de Brañosera.